Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días a todos. Vamos empezando esta última sesión. Muy buenos días, Ángel. Ya estamos, Hola, buenos días, profesora. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Cómo te está yendo con tus entregas? Pues yo que sepa, voy al corriente. Muy Bien. bien, Ángel. Sí, porque ya estamos en la recta final y para que tengas todo listo. Ya ahorita sigo con las evaluaciones. Vamos a revisar hoy un poquito esta parte de las actividades que ahorita ya como tal ya acabamos el curso, pero bueno, pues en esta última sesión vamos a ver las dudas o alguna situación que tengan ahí con sus actividades. Y bueno, vamos a revisar cuáles son las actividades para que no se les pase ninguna. ¿Cómo vas con tu tarea auténtica? ¿Ya la desarrollaste? Bien, de hecho ya me felicitó. Ok. Sí, una disculpa, es que tengo tantos alumnos que a veces me pierdo un poquito, pero sí, ayer me puse un poco más al corriente, bueno, todos estos días, pero en especial ayer me senté bien a chambear bien aquí con ustedes. Entonces, si hay alguna duda, me dicen. Por lo pronto, bueno, voy a compartir pantalla para ver cuáles son las cosas que hay que revisar el día de hoy. Avancen, sharing options. Ta, 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 ta. Aquí está. Ya se puede visualizar ahí el bloque. A ver, vamos a ver. Se está cargando. Vamos a abrir las actividades. Está un poco lento, pero ahí va. Recordando los criterios de evaluación, por supuesto, bueno, pues tenemos que las tareas auténticas son 40%, teníamos que los foros de integración y del reforzamiento valen 30% y la actividad integradora es la que más vale porque solamente la pura actividad vale 30%. Entonces, a quienes no la han entregado esta actividad, que veí algunas dudas ahí en el chat, entonces les invito a que realicen, desarrollen esta actividad. Al parecer todavía tenemos un poquito el horario se extiende un poco el día de hoy voy a informarme bien si el día de hoy hasta el día de mañana, pero procuren ya mandar sus actividades a todos los alumnos que me falten, porque no acepto actividades ni tanto fuera de plataforma y menos en correo electrónico, por favor. Entonces, todos tienen todo este día para mandar estas actividades. Tengan en cuenta que se puede saturar la plataforma, entonces, por favor, considérenlo, ¿no? Aquí, por ejemplo, también dice, para poder acreditar tu asignatura deberás obtener un puntaje mayor al 60% del total del curso, ¿vale? Ayer en las calificaciones estuve viendo que me faltan bastantes chicos, muchos se inscribieron y pues no lograron entrar conmigo, entonces, bueno, espero que pues quienes sí lograron y tienen actividades incompletas, me puedan mandar todas esas actividades. La primera actividad que teníamos, que tienen más bien, es el foro integrador del módulo uno. Entonces, en este foro integrador, perdón, aquí están las indicaciones, en realidad, pues es revisar el contenido del módulo, ingresar, responder las preguntas. Una de las preguntas es, ¿cuál es el el objeto material de estudio de la CRI? ¿Qué fenómeno estaríamos estudiando cuando hablamos del cumplimiento de los objetivos? ¿Cuál es el avance que presentan? A ver, déjenme ver si no tengo alumnos aquí pendientes. No, ¿no? ¿Cuál es el avance que presentan en general los ODS? Sí está grabando, sí. Ajá. ¿Qué actores participan en su definición, implementación y evaluación?
Y bueno, se les pide que revisen la aportación de dos de sus compañeros, principalmente en esta, aunque no lo crean, en esta parte me fallan mucho. Nada más a veces me mandan su actividad, pero no me mandan la retroalimentación de dos de sus compañeros. Algo que les quiero comentar es que no solamente consiste en poner que están de acuerdo, obviamente, sino que poner con base en sus comentarios, con base en su actividad, los comentarios para reforzar el foro, ¿no? Para dar mayor crecimiento al foro. Ya les compartí pues todo esto, ya vimos el cierre de este foro. Entonces, bueno, ahorita todavía me están mandando tarea, pero pues ya algunos ya les retroalimenté, ya les reforcé los comentarios. Quiero leer uno de ellos, por ejemplo, a una alumna: tu aportación al foro es clara y precisa al responder satisfactoriamente las cuatro preguntas planteadas. Se observa un manejo adecuado de conceptos clave como la definición del objeto material de estudio de la CRI, la síntesis del panorama del ODS en 2023, basándote en el informe de la ONU. Obtener una buena calificación inicial demuestra un compromiso con la revisión del material, ¿no? Para aumentar tu calificación y fortalecer tus actividades de pensamiento crítico es indispensable, imprescindible que completes la segunda parte de la actividad. Te invito encarecidamente a que visites el apartado de retroalimentación del foro y comentes las aportaciones al menos a dos de tus compañeros. Es lo que les comento, que muchos no solamente me mandan la actividad. Recuerda que la calidad de un foro académico radica en la interacción argumentada. Es crucial que tus réplicas vayan más allá de la expresión de simple acuerdo. Debes comentar con fundamentos fehacientes, es decir, aceptar o debatir los puntos de vista de tus compañeros utilizando argumentos sólidos y sustentados en el material de estudio revisado, lecturas, videos, recursos de apoyo. Es vital para desarrollar respuestas más profundas y robustas. Por otro lado, por ejemplo, he notado también cuando comentan a los compañeros como observación que a veces está bien la crítica constructiva, pero muchas veces se centran mucho en esa crítica. Entonces es importante que compartan y digan, bueno, comparto, está muy bien, que es crucial que pongas el punto de vista, y yo comparto también que considero importante esta segunda parte porque para mí es importante, bla, bla, bla. Entonces, solamente no entrar como mucho en controversia, pero sí comentar para más que todo para enriquecer el foro. Esto es lo que quería comentarles y así les fui poniendo pues como tal los comentarios, que los invito a que lo revisen. Vamos a irnos con el segundo módulo. Bueno, pues veíamos, perdón, tantito, en el módulo uno, las relaciones internacionales como disciplina de las ciencias sociales. Ya explicamos la introducción. Quería aquí recordarles que pues aquí también tienen todo el material, tienen todo en el foro de planeación, pueden visualizar cuando ustedes deseen la presentación del curso. Si ustedes desean desarrollar un poco más su actividad, se pueden apoyar también en estas presentaciones para poder enriquecer un poquito más de la actividad, o guiarse también de las actividades que se dejaron. En esta parte pueden encontrar la presentación, ¿vale? Recordando aquí, por ejemplo, que el formato APA, que es importante, imprescindible que lo incluyan también en sus aportaciones. Observo que muchos no incluyen la parte del formato APA, muchos no citan correctamente. Entonces, los invito a que revisen estos documentos, que lo vean con calma, para que vayan viendo de qué se trata, ¿no? Tanto la introducción de la materia como pues todo lo que se pide a lo largo, o se pedía a lo largo de este curso. Por otro lado, bueno, vamos a ver el módulo 2, que bueno, ya pasan al proceso yo ya me estoy yendo a otra parte, no sé por qué me sacó de la parte de relaciones internacionales, pero me vuelvo a meter, no sé por qué, que aquí ya me está hablando de la negociación y no estamos en esta parte. Denme un momento. Vamos a ver. Aquí en mis cursos me fui. Aquí estamos. Estábamos. Hola, buenas tardes, estimada Lulu. Ya vi tu mensaje, ya te contesté. Pido una disculpa, no sé por qué la plataforma me marcaba que la actividad no estaba entregada, pero ya te califiqué. Ay, muchas gracias, profesora. Hasta ni dormí por los nervios de que No, dije, no te sí lo preocupes. hice. Muchas gracias, profesora. Sí, así cuando vean una actividad que no está y ustedes ya la mandaron,
sí les invito a que me manden mensajito porque luego la plataforma también o se satura mucho y como que no. Y se me hizo como raro, ¿no? Porque siempre estás por acá y dije, no, no, bueno, a lo mejor ahí mandé la calificación y dije, de hecho, le voy a comentar que ahí... A lo mejor piensa que con venir a las clases ya probó. No, también pensé que a veces no revisamos, bueno, todas las actividades y están aquí todas y a veces a mí me pasaba, por ejemplo, cuando era alumna y yo decía, me faltó la tarea de no sé qué, entonces yo revisaba que eran dos actividades, entonces dije, a lo mejor le pasó así. Entonces, pues, ahorita estamos revisando módulo por módulo todas las actividades. Entonces ya vimos la del módulo uno que fue el foro integrador, ya vimos que fue una actividad en el módulo 2. Recordando que la actividad integradora vale 30 puntos, entonces es importante que la hagan. Y bueno, en este segundo módulo, la tarea auténtica, tenían esta pregunta: ¿qué teorías ha desarrollado las relaciones internacionales? Es la primera tarea auténtica que se les dejó. En sí, bueno, es revisar la información disponible en esos documentos en la red sobre teorías de las relaciones internacionales, sobre las teorías, ¿no? Y vimos realismo, liberalismo y constructivismo. Y aquí, bueno, se les dejó un cuadro comparativo, guardarlo y mandarlo, ¿no? Ahí con base en estos criterios, ¿no? Entonces aquí, bueno, vamos a ver cuántos chicos me han enviado. Bueno, poquitos. Bueno, les invito a que me los envíen. Si falta, quien falte, por favor, mándenmelos. Y si tienen alguna observación que yo les haya hecho una calificación y no está correcta o que ustedes vean que sí subieron su trabajo, por favor, mándenme mensaje. Pues aquí, bueno, están las actividades. Aquí ya estuve haciendo su retroalimentación. Denme un momentito, por favor. Perdón, una disculpa. Este, Entonces ahorita, bueno, me van a regalar unos 5 minutitos, por favor, y los voy a invitar a que vean todas sus actividades tantito porque me, me hablaron un ratito. Regreso rápido. Pero bueno, antes de eso les quiero explicar. Todas estas actividades que tienen pendientes son estas, ¿no? Entonces, revisen todo, quién me falta, por ejemplo, aquí también luego en estos filtros tengo que revisar todo, 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 quién me falta y así. Algo que observo en las plataformas es que sí me mandan las notificaciones, pero a veces veo comentarios en los foros que ya van realizando y unos como que se van atrasando estas notificaciones. Entonces voy a revisar una por una, o sea, si bien ya revisé los 4 módulos, voy a revisar foro por foro a quién veo que ya hizo una aportación y no tiene calificación. Entonces ténganme un poco de paciencia para poder revisar todo. Quien ya tenga toda su calificación, pues está perfecto y ya me mandan ahí sus comentarios. Y si no tienen comentarios, está bien. Bueno, y esta es la segunda actividad de esta actividad integradora. Este, la primera actividad integradora, perdón. Y de aquí, bueno, ya se van al foro de reforzamiento y aquí ya le van agarrando, me supongo que ya fueron agarrando el modo, manera de trabajar. Y bueno, pues aquí mm, se les pregunta cuál es el avance de los ODS. Todo iba fundamentado en recordando que en el incidente crítico, para ir resolviendo con la tarea, con la actividad integradora, mandar una explicación susten- bastante sustentada y pues que tuviera argumentos evidentes, ¿no? Con base en todo lo que fueron desarrollando de la actividad. Se les habló de los objetivos, se les habló de las lecturas que ya revisamos. O sea, más que todo es revisar qué es lo que a ustedes les está faltando, qué actividad a lo mejor no han hecho. Aquí es otro foro, hablo igual de los ODS, les hizo preguntas, explicar con sus propias palabras y así como hacer la argumentación y la comprensión. Y bueno, esto fue la segunda parte del módulo. En la tercera parte, bueno, vemos la parte de la aproximación a los asuntos internacionales, hablamos ya de las teorías, entramos más en el tema contencioso de esta actividad, hablamos más para poder sustentar más que todo un documento.
y, bueno, poder utilizar estas teorías a nuestro favor. Vemos que aquí está la tarea auténtica. En la mayoría ya a partir del módulo 2 se les dejó tanto tarea auténtica como tanto una tarea auténtica como un foro. Pues aquí a partir de la tarea auténtica ya están las indicaciones, se les pedía elaborar un documento de máximo 3 hojas de extensión, incluyendo la portada, ajá, que elabores una teoría propia en donde des tu punto de vista y explicar el incidente crítico de la asignatura y para redactar el documento y usarse para redactar el documento que debes presentar al doctor Juan Ramón de la Fuente los siguientes elementos, ¿no? Ahí ya empezabas a elaborar tu teoría propia, el paradigma, ya sea realismo, constructivismo, liberalismo, y la hipótesis que tenías en un enunciado. Ya habíamos explicado que solamente se hacía en un enunciado, los conceptos y supuestos principales, relaciones de causa-efecto, responde a las preguntas. ¿Para qué sirven hacer las teorías? ¿Cómo podemos aplicar una teoría? Y anotas las fuentes, ¿no? De NAPA, subes tu archivo y listo. Era importante que revises la escala de evaluación, qué es lo que está a lo mejor disminuyendo la calificación, a lo mejor no se aplicó correctamente las reglas ortográficas gramaticales, ahí hay un error en la sintaxis, perdón, en la sintaxis, perdón. En la claridad del texto, el texto está escrito de manera clara y concisa, ¿no? Si hay claridad, eh, coherencia en el documento, si está bien escrito. Algo que te recomiendo es que revises tu redacción, hagas tu trabajo y vuelvas a leer lo que escribiste para ver si tienes, si se le entiendes al documento. Ideas principales, el documento incorpora una explicación teórica del incidente crítico de autoría propia con todos los elementos básicos solicitados, nombre de la teoría, paradigma, hipótesis y supuestos principales, y 3 relaciones causa-efecto que explican el funcionamiento y relación entre variables identificadas, ¿no? Otro lado, organización. El documento tiene un orden y explica de manera lógica los elementos solicitados, permite una lectura clara de las ideas, y logra comunicar con claridad todos los elementos solicitados, ¿no? Esto es los elementos que pueden sumar a tu calificación y los cuales pues se ven aquí reflejados. Traté de calificar de la mejor manera, obviamente porque pues son chicos que van empezando, pero sí los invito mucho, a que revisen mucho la parte de las citas, que revisen mucho a la parte del contenido. La mayoría lo hizo bien, solamente es un comentario en general, para que, bueno, vayan teniendo más contenido en sus actividades y las puedan ir mejorando cada vez más, porque no mejoras cada vez más. Y bueno, pues ya, ahí ya nos regresamos, nos vamos un poco a la tarea, a la parte de este módulo del foro de reforzamiento. En este foro vemos revisar detenidamente el contenido, hablamos de David Sarkis, responde a las preguntas, para qué sirve hacer teorías, cómo podemos aplicar la teoría estudiada al tema, ¿no? Porque insistíamos tanto en las teorías para poder tener contenidos sustanciosos sobre lo que vamos a argumentar, aparte de nuestra teoría que pusimos, ¿no? La teoría que se tuvo la oportunidad de realizar personalmente, de manera individual. Pues igual aquí se les pone los criterios. Cada actividad tiene un criterio de evaluación distinta, entonces revísenla, por favor. Principalmente que cumplan, uno de los elementos más importantes es que cumplan con la realización de la actividad, o sea, las indicaciones, responder todas las preguntas, tener buenos argumentos, tener buenas conclusiones, que se vea que leyeron la actividad, eh, estas lecturas que hicieron una lectura eh, con contenido pues bastante argumentativo para lo que leyeron y bueno, pues eso es lo que se les dejó. Y pues ya aquí ya se vio que ya hubo mayor participación. Y bueno, en este módulo 4 pues ya vimos como tal la práctica profesional del internacionalista. Ay, voy a desactivar tantito esto. Muchos comentarios. Vamos a silenciar un poquito esta parte. A ver si ya se silenció. La práctica profesional del internacionalista. Veíamos esta parte importante del contenido, veíamos, ya les había mostrado el contenido nuclear, ya vimos como, o sea, ya vimos esto, ya estoy haciendo como una conclusión de sus actividades, porque nosotros ya revisamos todo lo importante, ¿no? Aquí hablábamos de la ruta profesional,
¿Para qué es una ruta profesional? Por un proyecto de vida que ustedes que van empezando, cómo se ven en un futuro, de qué manera ustedes ven el impacto de las relaciones internacionales, cuál es su visión en este momento sobre las relaciones internacionales, si algo a lo mejor no, porque muchas veces cuando entramos a una carrera, ya sea que digamos, bueno, pues sí me gustó porque pues es una carrera que tiene lo que yo creía, ¿no? O muchas veces nos vamos con la idea de que relaciones internacionales solamente pues se va a la parte diplomática o a la parte social y vimos que aquí tiene muchas ramas, que hay diversas ramas en las que se apoyan las relaciones internacionales. Vemos la rama histórica, económica, financiera, inclusive del derecho sobre todo. Entonces, bueno, esta información pues fue muy importante porque ustedes pudieron trazar eh, el plan y bueno, pues pudieron utilizar varias herramientas, como por ejemplo vi que utilizaron Canva, que utilizaron, hicieron muy bonita su tarea. Entonces me dio mucho gusto ahí que hayan hecho pues todo ese material porque les sirve a ustedes para poder ir creciendo como internacionalistas, también como pues información externa, ¿no? A lo mejor ir informándose más sobre la situación internacional. No vamos a abarcar todo porque hay muchas noticias, pero obviamente lo más importante, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando aquí en México? ¿Cómo está México en la situación tanto comercial? Les recomiendo también que se adelanten un poquito con las materias que van a tener, ¿no? A lo mejor ver alguna noticia con respecto a la geografía económica o política, ver algo sobre derecho internacional, no sé si les vayan a dar derecho del mar o algo que tenga que ver, que se relacione también con lo que a ustedes les gusta y que vean noticias sobre, pues, la situación en México, ¿no? Tanto en México para el mundo, tanto obviamente al mundo en el exterior. Estados Unidos, la situación, por ejemplo, de los activistas, la situación de todas estas partes importantes. También ya vimos lo de la Agenda 2030, qué es lo que está pasando. Desgraciadamente ya vimos qué pasa con los objetivos de desarrollo del milenio, que ya les explicaba en la última clase, que desafortunadamente no se cumplieron y que con esta segunda parte de la Agenda 2030 unas cosas sí se cumplen, otras no. Entonces, de eso se trataba el curso, ¿no? Sobre todo en este sentido, ¿no? Del incidente crítico. Y bueno, ya vimos la tarea auténtica de esta ruta profesional, el foro de reforzamiento, qué tanto ha avanzado México en los objetivos de desarrollo sostenible, revisas detenidamente el avance en México en la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible, ingresas al foro reforzador del aprendizaje, respondes las preguntas. Preguntan, ¿México ha avanzado significativamente en la implementación de los ODS en nuestro país? Sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el ODS en donde muestra el mayor avance y el cuál es el que se ha avanzado menos? Lo vimos casi toda la clase, casi toda la clase mencionamos que, bueno, hay pobreza, bueno, hay carencias, si bien hay lo del género de las mujeres y también avances significativos en otros aspectos, pero bueno, la más importante, pues no hay un avance y entonces nosotros como internacionalistas teníamos que tomar un paso adelante, ¿no? No solamente decir que hay un problema. Retomando el incidente crítico, ¿qué aspectos de la implementación de México deberías tomar para cumplir con el documento que pide el embajador? ¿No? Aquí queríamos justificación en las respuestas que tuvieras en tu lectura. Revisa la aportación de dos de tus compañeros y retroalimenta. Algo que les recomiendo para estas actividades y que suena a lo mejor muy tedioso es leer las lecturas. Obviamente sí las van a leer, ¿no? Pero no solamente leer las páginas que se les deja sino por ejemplo aquí en el módulo, bueno, sí, creo que es en el módulo 2 hay una lectura de relaciones internacionales que está muy completa y ahí les habla prácticamente de todo el curso, les habla sobre las teorías, les habla sobre la situación internacional, les invito a utilizar la tecnología a su favor, las herramientas, tal vez si son personas que no les gusta mucho estar pegadas a un libro, hay libros electrónicos, está la parte del Microsoft, hay un lector,
inteligente, donde ustedes también pueden ingresar el PDF y ahí les va leyendo automáticamente la lectura. O sea, hay muchas herramientas que ahorita ya tienen ustedes como para tener más argumentos fehacientes para sus actividades. ¿Por qué lo digo? Porque la tecnología ahorita ya está avanzando y nosotros también tenemos que avanzar. Tenemos que quedarnos en la lectura, pero también tenemos que quedarnos en el contenido e ir más allá de la actividad que se les deja en los cursos, ¿no? Yo les comentaba que me emociona mucho y me gusta mucho trabajar con ustedes, el curso y el contenido del curso, pero también me gusta ver este, actividades y herramientas que pueden ayudarme tanto visuales. No tuve oportunidad de compartirles tanto herramientas visuales, pero sí les compartí aquí en los foros de planeación los links de YouTube en general, en especial, perdón, donde podían ver la explicación, ¿no? Un poco más detallada de ya sea una conferencia, investigar también un poquito al autor de quién estamos hablando, ¿no? ¿Qué hizo? ¿Por qué? ¿Qué lo motivó a escribir ese libro? ¿A qué se dedica? ¿No? Tener esa inquietud de, de ver qué podemos investigar y qué nos gustaría a nosotros ver. Más que todo para tener esa visión, este, externa, ¿no? Interna y externa como internacionalistas. Vimos que este curso en lo personal a mí se me hizo muy completo y me gustó muchísimo porque trae tanto por cada módulo, si ustedes se dieron cuenta, tiene un foro de dudas, teníamos un foro de planeación, no, más que todo contenido nuclear. En cada uno de estos módulos teníamos un contenido nuclear donde nos hablaban de las actividades, si bien es importante y es lo más importante como a ustedes los estudiantes desarrollar estas actividades, vimos todo lo relacionado con el contenido nuclear para ver más allá, ¿no? Como decía un autor, la lente del internacionalista. Estas lecturas, ¿por qué es importante que ustedes las revisen? Porque son el contenido crucial de un internacionalista para tener una comprensión mayor, ¿no? Por ejemplo, aquí nos habla qué son las relaciones internacionales, de qué manera las relaciones internacionales se fueron involucrando alrededor del mundo, por qué surgieron, buscando qué, con qué propósito, ¿no? Tal vez una explicación simple sería para buscar la paz, para poder ver cómo se puede enfrentar los conflictos, resolver controversias y no solamente quedarse con esa visión, sino ver la realidad de los ODS. ¿Por qué nos sirvieron los ODS? Porque vemos la realidad del mundo. Vemos que no solamente son los propósitos, que todo está como la diplomacia, que todo se queda en buenos acuerdos, pero en realidad vemos que hay detrás de ello países con mayor poder, ¿no? Que desafortunadamente entre más tienen poder, más tienen dinero, más tienen influencia y más tienen la facultad de poder demandar lo que ellos necesitan, ¿no? Y poder apoyarse de otros países. Por ejemplo, en materias muy relacionadas, como les digo, derecho del mar, se ve cómo hay países que siguen liderando, ¿no? Como Estados Unidos, pero también están otros países que mandan a otros. Entonces, ahí se ve como, por ejemplo, Colombia tiene que utilizar la drogadicción para la gente de ahí cercana tiene que vender droga para poder tener para comer. ¿Por qué? Porque ahí hay eh, un lugar en donde está comandando un cártel o algo. Entonces, bueno, es la influencia del poder, la influencia geopolítica. Entonces, por eso es importante yo creo que ya se me está terminando no, todavía tengo tiempo. Es que se me cerró y dije, ya se me acabó el tiempo. Tengo 9 minutos. Es importante que se vea el por qué hay élites, el por qué está más adelante van a ver que la globalización va de la mano de las relaciones internacionales. Son términos diferentes. De hecho, se los coloqué en las presentaciones, pero bueno, van de la mano. ¿Por qué? Porque después de la guerra hay paz, ¿no? Se supone. Entonces, después de la paz hay otros intereses. Hay un momento de paz, ¿no?
Entonces, dentro de esos intereses, mucha gente estaba centrada en la guerra, estaba centrada en esos conflictos que más lo demandaban, pero después de la guerra ya hubo otros intereses como económicos y de restablecimiento de, del país mismo, ¿no? Por ejemplo, Alemania, que quedó muy mal, pues Alemania empezó a levantarse, entonces Alemania empezó a tener necesidades, empezó a tener su propio mercado, empezó a tener sus propias alianzas, entonces Estados Unidos ya no le gustó que Estados Unidos estuviera influenciado, entonces empezaron a generar otros intereses y así van los países, entre más van creciendo, al parecer van teniendo otros intereses, ¿no? Entonces, en nuestro caso, como México es un país en desarrollo, no es una potencia, pues tiene que adaptarse, ¿no? Veíamos también, tengo otra materia que es negociaciones internacionales, cómo lidiaban, hay que lidiar con otras naciones para poder, pues ganar, ¿no? Como tal, veíamos también que el realismo es una manera de negociación. El realismo es una fuerza de un poder fuerte o duro y el liberalismo es un poco más conciliador. Pero bueno, pues los dos tienen sus intereses. Entonces, bueno, veíamos esta parte inicial de la disciplina científica, veíamos que hay algunos autores ahí que comentan en los principios de la disciplina, ¿no? Como tal. Eh, y bueno, pues las definiciones de los autores, los conceptos. Entonces, todo esto ya lo revisamos, solo estamos dando un repaso de la materia, de todo lo que ustedes vieron en este módulo. Que ya como tal que son las relaciones internacionales, ¿no? Veíamos todo el contenido histórico. Aquí también hay unos videos que comentábamos la vez pasada con Lulú, que unos autores tienen visiones distintas. Hay autores que no son internacionalistas y ven la disciplina desde su punto de vista y es válido porque pues ellos tienen su punto de vista y tienen su visión desde su carrera y nosotros la nuestra, ¿no? Nosotros, como tal también, como disciplina, como internacionalistas, una ciencia. Sin relaciones internacionales como disciplina independiente, aquí hablamos todo del siglo XIX, el surgimiento, el resurgimiento de todos los tratados, los conflictos que se han suscitado. Hablamos de que las relaciones internacionales estaban ya antes de las guerras, de antes de estas guerras de la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero se reforzaron más. Hablamos de los sectores internacionales iniciales, en los criterios y los paradigmas, ¿no? Empezamos a hablar de los paradigmas, de los objetivos del estudio. Entonces, toda esta parte que ya se les dejó en la primera parte del módulo, ya lo pudieron consultar en esta parte, ¿no? Entonces, bueno, agradezco a quienes se han tomado el tiempo de ver los videos, porque pues ahí pudimos ver con más detenimiento las presentaciones, pudimos ver con más detenimiento de qué se trataba cada punto, traté de enfatizarlo, de verlo en el contenido nuclear, para que precisamente ahorita pues ya nos llevemos estos puntos importantes tanto de las actividades pendientes, que si bien ya las tienen, bueno, de aquí espero que ya todos la hayan realizado y quienes no, vayan revisándola, vayan checando y pues ya tengan sus últimas actividades pendientes, a lo mejor ya las tienen archivadas y ya nada más me las van a mandar, ¿verdad? Si no, pues de todas formas desarrollenlas correctamente. Bueno, pues igual todo el incidente crítico nos va a hablar, nos hablaba de las carencias que tienen los objetivos de desarrollo sostenible. Veíamos aquí aproximación a los asuntos internacionales, que es nuestro módulo 3. Ya el incidente crítico lo vimos ya para este punto ya nos tenemos que saber de qué se trata, ¿no? Se trata de que había conflictos, de que vimos la situación del COVID-19, la inflación, las guerras, que detuvieron más todavía estos objetivos. Entonces se hacen varias conversaciones, varias pláticas como tal,
del por qué no se están cumpliendo estos objetivos y de qué forma se pueden empezar a cumplir. Entonces, bueno, esto es lo que nos importaba mucho resolver y lo que nos sigue importando, ¿no? Ustedes en su tarea pudieron resolver a lo mejor alguna pregunta, algo que tenían pendiente en todo el curso, ¿no? Me imagino que revisaron de manera detenida cómo pueden dar una solución o una propuesta más que todo como internacionalistas. La visión que tienen no creo que sea la misma de cómo empezaron. Ahorita, en estos 3 minutitos, antes de que nos vayamos, vamos a revisar un contenido así, pues, si se puede ahorita, si no, hasta que regresemos, sobre un internacionalista, la visión de un internacionalista y las propuestas de un internacionalista. ¿De qué forma un internacionalista puede intervenir en la situación del derecho internacional, tanto de derecho internacional, tanto de el gobierno y de su participación? Es muy importante, porque pues una internacionalista tiene esta visión, esta facultad de poder resolver problemas, de poder proponer y poder posicionarse también en un buen lugar. Un internacionalista tiene también de posibilidades, o tiene muchas posibilidades para poder colocarse en el ambiente laboral. Vamos a ver si es un poco amigable hoy en YouTube para poder poner el video. Sí, sí lo es. Del internacionalista. Sí. Nos pasa el tiempo muy rápido. Vamos a ver, veamos un poco la parte de la resolución de los conflictos. Vamos a revisarla un poco más Hola, detalladamente. muy buenas. En este vídeo vamos a hablar de ¿Sí se resolución escucha? de conflictos. Y lo vamos a hacer Sí, pensando Ok, gracias. en las relaciones internacionales y en la diplomacia. Es cierto que algunas de las cosas y algunos de los conceptos y las fases en esta resolución de conflicto que Un vamos a ver en segundito. este vídeo podríamos aplicarlo en general a la resolución de conflictos. Sí, es cierto. Pero básicamente en este vídeo sobre todo hay que tomárselo como algo de diplomacia y relaciones internacionales. Que, como digo, es algo que podríamos usar bueno, diría en nuestra vida diaria, pero sí que cuando hablamos en otros aspectos de esta resolución de conflicto. Lo que vamos a hacer aquí es presentar las 3 fases, simplificando bastante, por eso el vídeo dura lo que dura, si no duraría muchísimo más. Simplificamos las fases por las que pasa un conflicto, desde la fase más suave en la que solo encontramos a las dos partes que están en conflicto, hasta una escalada de la tensión hacia la tercera fase que ahora veremos. La primera fase que comentamos es la fase de negociación. Es una fase en la... Venga. Vemos ya aquí, vamos a ver si ya funciona nuestro video el día de hoy para ver qué funcionamientos, qué resolución de conflictos, cómo un internacionalista puede lidiar con la resolución con los conflictos. Veíamos cómo un internacionalista puede lidiar con la resolución de los conflictos
veíamos cómo está funcionando esto de la resolución de los conflictos, perdón. Este, un segundito. Ya, disculpa. Bueno, estábamos aquí viendo el video. Video. Se puede, vaya. No se escucha. ¿No? Silenciar el micrófono, por favor, Ansel. Bueno, no, ya. El día de hoy no quiere aceptarnos el video. Es complicado. Bueno, nos hablaban en este sentido de la negociación internacional, en lo que funciona en nuestro video, si la quieren. Una de las resoluciones de conflictos que nos menciona el primer punto es mediante la negociación internacional. ¿Por qué? Porque ahí tenemos varios pasos que podemos seguir en el proceso de la negociación. Para que una internacionalista pueda resolver problemas, se tiene que apoyar de la negociación internacional. ¿Por qué? Porque va a poder conocer el terreno del contrincante, de la otra persona, y va a poder conocer sus puntos fuertes, tanto sus puntos fuertes como sus puntos débiles. Esto con el objetivo de poder avanzar en la resolución de resolución de este conflicto. La resolución del conflicto nos sirve siempre para realizar un objetivo en general específico. México como potencia, no como, perdón, país desarrollado, no potencia, eh, debe tener mucha inteligencia y mucha habilidad para poder, debe llenarse de muchas habilidades y herramientas para poder negociar con otros países fuertes, para poder lograr tratados comerciales, acuerdos multilaterales que favorezcan eh, pues el trato amistoso y de conciliación. La conciliación nos sirve para el logro de objetivos tanto muchas veces aduanales, arancelarios. También estos términos se van a ir acostumbrando a tenerlos o manejarlos. Obviamente ya los han escuchado, ¿no? Pero me refiero a que los términos que tiene, por ejemplo, el comercio internacional, y bueno, me regreso a esta parte de la negociación. Entonces, este punto de la negociación es importante porque, bueno, vemos que hay diferentes maneras de negociar. ¿Por qué les hablo un poquito más de este tema? Que esto lo van a ver más en el quinto semestre y lo van a poder ver a lo largo del tiempo, ¿no? Pero bueno, es importante que revisen esta parte de las controversias porque siempre se van a encontrar con eso. Se van a encontrar con la otra parte y nosotros como internacionalistas, pues tenemos que ir adquiriendo habilidades. Tanto unas son de comunicación, otras son de integración de grupos, otras son de conciliación con otras personas. Esto lo hablo a nivel escolar, ¿no? Muchas veces en equipos van a tener oportunidad de tener equipos aquí en sus grupos, en el grupo, en las clases, en donde van a tener que organizarse para hacer una tarea. Algunos, afortunada o desafortunadamente, pues no, sus compañeros pues no siempre van a poder verlos de manera presencial por la modalidad. Pero bueno, pues esa es una de las partes que ustedes pueden lidiar como internacionalistas y que puede servirles para hacerlo, para poder negociar y para ir aprendiendo también a comunicarse de manera adecuada. Voy a ponerles esta parte del video que creo que ya se ve y creo que hasta yo me veo. Sí, ya me veo. A ver.
Bueno, de todas formas, bueno, permítanme ver si ya... Sí, estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí, Ah, ok. Vamos a ver si ya se ve el video. Pero básicamente en este vídeo sobre todo hay que tomárselo como algo de diplomacia y relaciones internacionales. Que, como digo, es algo que podríamos usar en, bueno, diría en nuestra vida diaria, pero sí que cuando hablamos en otros aspectos de esta resolución de conflicto. Lo que vamos a hacer aquí es presentar las tres fases, simplificando bastante, por eso el vídeo dura lo que dura, si no duraría muchísimo más. Simplificamos las fases por las que pasa un conflicto o el intento de resolución del conflicto, desde la fase más suave en la que solo encontramos a las dos partes que están en conflicto, hasta una escalada de la tensión hacia la tercera fase que ahora veremos. La primera fase que comentamos es la fase de negociación. Es una fase en la cual las dos partes o diferentes partes que estén en conflicto de alguna manera reconocen, aunque sea indirectamente, que hay un conflicto y sobre todo que están las partes interesadas en resolver este conflicto. Para hacerlo, estas partes se reúnen, negocian. Hay una mesa de diálogo, llamadlo como queráis, en la cual estas partes, las partes implicadas, las partes que tienen este conflicto, pues se reúnen, hablan y tratan de llegar a una resolución del mismo, una resolución del conflicto, sea un acuerdo, sea un tratado firmado, sea... Es decir, puede que esa solución sea formal o informal, pero se trata de, lo más importante aquí sería solucionar el problema, de alguna manera. La segunda fase es la de mediación. Es cuando ese problema, a través de la negociación, a través de sentarse y hablar, no ha podido ser resuelto. Por tanto, las partes también están convencidas de que simplemente hablando entre ellas, pues no hay manera de resolver ese conflicto y necesitan una tercera parte dependiente, externa al conflicto, ajena a una o la otra parte, para intentar resolver ese conflicto. Y esa parte es el mediador. Este mediador es, como digo, una tercera parte, alguien neutro, y puede serlo en diplomacia, bueno, pues cualquiera podría ser esa tercera parte. Básicamente, normalmente en relaciones internacionales, sobre todo vemos estados que actúan como mediador, vemos a organizaciones internacionales como las Naciones Unidas actuando como mediador, y también vemos ONGs, vemos grupos extraestatales. Alguna vez incluso podríamos ver a personajes, es decir, a personas cuya relevancia a nivel diplomático pues es suficiente. Por ejemplo, el embajador de un país en concreto, o por ejemplo también figuras como el Papa, porque la influencia que puede tener esa persona, simplemente como esa persona, con la autoridad que puede tener, podría ejercer perfectamente de mediador. La, el principal requisito de un mediador no es tanto quién es, no es tanto ser un Estado o una ONG, sino el principal requisito del mediador es que esté reconocido por todas las partes como mediador. Así nos está yendo el sonido. Dicho de otra manera, todas las partes que quieren resolver el conflicto y que están buscando a alguien que les ayude, deben reconocer que a ese Estado, persona, el Papa, da igual, es el mediador. ¿Y por qué deben reconocerlo? ¿Por qué es tan importante que todas las partes reconozcan al mediador? Porque el principal trabajo del mediador es sentarse, escuchar a las partes, y analizar cuáles serían las principales vías de solución y presentar una resolución, un acuerdo de resolución a todas las partes, como diciendo, bueno, después de escucharos, creo que esto que propongo aquí es la mejor manera de resolver vuestro conflicto. Evidentemente, si alguna de las partes o varias partes no reconocen a este mediador como el mediador legítimo para proponer una solución, esa solución no llegará a ningún sitio, básicamente porque esa persona, ese Estado, ese grupo que no ha reconocido a ese mediador, básicamente seguirá sin reconocerlo y por tanto no reconocerá esa vía de solución. Si esto ocurre, tanto si nadie reconoce al mediador, como si, aun reconociendo al mediador, la solución propuesta no contenta a todo el mundo, o a veces incluso no contenta a nadie, pasamos a la tercera fase, una tercera fase ya de escalada absoluta de la tensión, porque ya habéis visto que hemos puesto un mediador en medio y tampoco ha funcionado, tampoco ha dado resultado. Llegamos a una tercera fase que en este caso se llama de arbitraje. Arbitraje, esta fase cuenta casi con los mismos actores que antes. Es decir, tenemos a las partes implicadas y tenemos una tercera parte, por decirlo así, llamémosla tercera, aunque ya sabéis que es una forma de hablar, puede haber muchas partes implicadas en un conflicto. Pero
Tenemos a las partes implicadas y tenemos a alguien independiente, a aquel que era el mediador, que en este caso se convierte en árbitro. Por cierto, puede ser este mismo el árbitro o puede ser cualquier otro. Es decir, por ejemplo, que sé, el mediador pierde credibilidad, dejan de contar con él y cuentan con otra entidad, otro estado, otra persona, para que haga de árbitro. ¿Qué diferencia hay entre el mediador y el árbitro? Bueno, la principal diferencia, casi única, es que cuando el árbitro, después de escuchar a las partes, etcétera, lo mismo que ha hecho el mediador, propone algo, propone una solución, esta se convierte en algo de obligado cumplimiento. Es donde está la diferencia. El mediador dice, bueno, escucharos, yo os propongo que esta sea la mejor. El árbitro lo que hace es, bueno, escucharos, yo propongo esto. Yo propongo y esto va a mí. O sea, es decir, va un paso más allá y lo que propone acaba siendo una resolución, un tratado, un acuerdo, algo firmado que deben cumplirlo todas las partes. Si os dais cuenta, aquí es todavía más importante que antes que a ese árbitro se le reconozca como tal por parte de todos. ¿Por qué? Porque es que ya no solo que sea el árbitro quien va a proponer una solución, no es que encima la solución es de obligado cumplimiento. Por tanto, si hay dos partes enfrentadas, A y B, y una de las dos no reconoce al árbitro como tal, la solución que proponga, por mucho de obligado cumplimiento que sea, el que no lo reconoce va a decir, esto a mí no me atañe porque yo a este no lo reconocí y por tanto yo esto no lo tengo que cumplir. Muchas veces los conflictos acaban derivando en esta parte sobre todo de la mediación y también del arbitraje, y cuando dos no quieren entenderse no se acaban de entender, y lo que vemos normalmente cuando ocurre eso es que una de las dos partes o las dos partes no aceptan el tratado obligatorio, esa resolución que se ha propuesto desde el mediador, el árbitro, no se acaba aceptando. De la actualidad y de estos conflictos que vemos a veces, lo que podemos, de la consecuencia principal, aparte de que lo que hemos dicho, ¿no? De que una de las dos partes o las dos partes no reconozcan lo que ha dicho el mediador, lo que ha propuesto el árbitro, etcétera, está también que la resolución de conflictos puede que no resuelva, como dice el nombre, no resuelva de todo el conflicto, pero sí que baje la tensión, sí que puede resolver una parte del conflicto. Es decir, sí que podemos llegar a acuerdos, es decir, que ese mediador, que ese árbitro, incluso que la negociación, la primera fase, ayude a llegar a esos mini acuerdos. Por tanto, muchas veces esta resolución de conflictos lo que trata al final es de rebajar una tensión que haya entre dos partes y evitar pues, que un conflicto vaya a mayores. Muchas veces se consigue, otras no, obviamente, pero lo que acabamos de ver aquí son las principales fases diplomáticas, pacíficas, para intentar resolver un conflicto en cuanto a la diplomacia, en cuanto a las relaciones internacionales. Bueno, pues vimos este video, si bien este es un adelanto de la materia, obviamente, de otro semestre, lo considero importante mencionar, porque si bien nosotros ya conocemos, estamos viendo ya las teorías, ya revisamos la primera parte del un internacionalista. Ahora, ¿en dónde puede introducirse un internacionalista? ¿En dónde puede estar metido? Vaya, en algún área, ¿no? Principalmente en el área del conflicto, en el área de la resolución de controversias, que veíamos que es uno de los términos importantes sobre un internacionalista. ¿Qué es lo que qué es lo que realiza un internacionalista? Entonces, en esta parte, en este sentido de los módulos, la finalidad sí es conocer las teorías, pero también es dar soluciones y brindar, eh, pues, soluciones, sobre todo en su última actividad, vaya, en la actividad integradora, que es como el resumen de todo lo que vimos. Pues aquí vimos en la última clase cómo pueden resolver con este asunto importante que es de una controversia, ¿no? Se puede decir que es una controversia. ¿Por qué? Porque hay una problemática. Entonces aquí es un intento pues es una planeación de un proyecto como tal que para desarrollar. Entonces aquí desarrollaron posibles soluciones, vieron cuáles eran las áreas de oportunidad que tenían del otro lado, ¿no? Del mundo. Entonces, ¿y cuáles son las fortalezas que México tiene? Es una manera de negociar, es una manera de solucionar un conflicto, ¿no? De ver de qué forma y de qué forma ustedes pueden solucionar un conflicto viendo teniendo la visión de cuál es lo que ustedes tienen fuerte, ¿no? En este caso nosotros, pues, les proponía que
hay una parte en la parte importante en el sentido del género, en el sentido de la organización, ¿no? Pero bueno, pues obviamente hay carencias y bueno, pues es una forma de realizar una propuesta, tanto desde su postura, tanto también de su racionamiento que tuvieron crítico, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes, bueno, sí me gustaría que me platicaran un poquito cuál es la solución que le dieron al problema, ¿no? Para que sus compañeros también, si no tienen todavía una visión, o más bien para que tengan una visión más extensa pues del tema, ¿no? Si alguien gusta compartir su opinión, está adelante, o si gustan, si tienen una duda, también díganme, porque luego yo me sigo de corrido. Lulu, ¿tú ya terminaste la actividad o apenas estás es que te digo, no recuerdo. Ajá. No, apenas estoy haciendo mis. No te preocupes, mira. Aquí lo importante no es que, es más que todo el diálogo. ¿Por qué? Porque pues es obvio que todavía no, algunas personas pues no terminan, no han terminado, así, pero dentro de tu trabajo, así una opinión que puedas dar de un pequeño párrafo. ¿Qué piensas o cuál es la propuesta que tú pondrías? Así, un punto de vista tuyo que digas, bueno, a mí me gustaría poner, a partir del error que he visto, o a lo mejor en los ODS que ya estuvimos analizando, tanto la pobreza, del hambre, ¿no? Del factor climático, ¿qué te gustaría, qué teoría a lo mejor te gustaría más utilizar, ¿no? Este, y por qué, ¿no? Es un ejemplo. Me gustaría que me dijeras. Ay, yo siempre como que, no sé si se ha dado cuenta que en mis trabajos siempre me enfoco más al realismo, Ujú. porque siento que no dejamos este, de, no dejamos de lado el poder, siempre queremos, siempre nos ambiciona, ¿no? Y por ejemplo, ahorita por ejemplo con la teoría también de que hice sobre la extracción de cobalto y eso, yo siento que Estados Unidos es como que el personaje que siempre se quiere meter en todo y él siempre quiere alzar la mano y ser él siempre, ¿no? Entonces, Sí, yo siento que también eso ha influido a que también, muchos países no puedan, salir de la crisis, ambiental, económica que viven, ¿no? Entonces, siento que si realmente hubiera también, cooperación, pero también quitaran la lucha de poder, sería otro panorama, ¿no? Y por claro, ejemplo, en México yo siento que nuestro factor que más influye es la corrupción, porque sí. ahorita estaba leyendo que la doctora Sheinbaum no quiso que la ONU se metiera, ¿no? Que para que empezaran a ver las desapariciones forzadas, ¿no? Entonces Oh, ahí eso también, eso es también es uno de ese. claro, claro, y Entonces, eso, sí. perdón, sigue, sigue, sigue. Sí, entonces siento que también ahí, por ejemplo, sería también cuestión de cooperación, que también influye mucho porque me he estado leyendo los informes que dicen, no, es que México es muy partícipe, ¿no? Y que México siempre le dicen que él promueve la paz y es neutro, pero esa es una paradoja también porque a nivel internacional está promoviendo que sí, que haya paz y que lleguen a acuerdos y charala, pero pues aquí nosotros somos una potencia mundial en desaparición. Creo que somos el primer país número uno de tantas desapariciones que hay hoy en día, ¿no? Y yo siento que México aparte, nosotros bueno, no sé si usted vive en la Ciudad de México, pero siento que nosotros somos como que por mucho que está grande el país, a veces no nos damos cuenta o no dimensionamos lo que se vive en otras áreas, porque siento como si fuera otro país, el norte y otro país el sur, ¿no? Que al final de cuentas son fronteras y siempre en las fronteras hay siempre conflictos o guerras, ¿no? Entonces siento que sí deberíamos de nosotros como comunidad, ser un poco más críticos y analíticos en el sentido de que no estamos ni avanzando.
y que a lo mejor maquillan los resultados ahora sí que en la página del gobierno, porque estaba leyendo, ¿no? Que México sí avanzó en pobreza y que se redujo 5.8 millones de personas, ¿no? De la pobreza, pero entre comillas, porque también hice una investigación sobre la deserción escolar Ujú. y no es suficiente las ayudas y aparte sus papás pues tampoco les alcanza por los sueldos bajos que están, ¿no? Y aparte otro conflicto que hay es el desplazamiento, ¿no? De que hay gente que se hace hasta 3 horas, ¿no? De su casa a su trabajo y esto también implica generar gastos. Entonces siento que México no está cumpliendo con ninguno. A lo mejor dicen que tantos ODS sí, pero yo creo que nada más son cifras y maquillado, ¿no? Como todo, ¿no? O sea, como todo en México mágico que todo maquillamos. Esa es mi perspectiva. Sí, no estás lejos de la realidad, desafortunadamente, ya viendo otras materias, bueno, ya, por ejemplo, en finanzas públicas, muchas empresas se respaldan de sus pequeñas cantidades, por ejemplo, los bancos dicen, o el mismo gobierno, no, es que no hay pobreza, sí, pero solamente están contemplando un índice, no están contemplando el índice general, ¿no? Entonces, de cierta forma, sí se puede ver la manera de maquillar y sí hay cifras un poco más eh, fehacientes, ¿no? Por ejemplo, a las cifras oficiales y aún las que faltan, ¿no? Por ejemplo, cifras no oficiales, estamos hablando de la parte de las personas desaparecidas. Dicen las cifras no oficiales, el subregistro podría hacer que el número real sea mucho mayor. Está diciendo que esas son las cifras registradas, ¿no? Pero como dices, detrás de no sabemos qué hay. Entonces nosotros como internacionalistas debemos de tener esa visión, no solamente sobre este curso, sino, por ejemplo, les hablaba de factores importantes, ¿no? Por ejemplo, no les hablaba un poco de la drogadicción, pero en la parte de la negociación internacional hubo igual un incidente crítico, que este fue el armamento en Estados Unidos. ¿Y qué es el armamento en Estados Unidos? No solamente es la legalización en Estados Unidos, sino qué implica alrededor de, cuál es la problemática que genera el que haya legalización en un país, ¿no? Que se permita y que en otros países como en México, pues se regule. Entonces ahí es la resolución de conflictos, cómo lidiar con otro país, con otra persona, cómo platicar con ellos, en esta parte que vimos del video de la negociación internacional, ¿no? De qué forma ustedes son capaces de platicar con otra persona y tener esa capacidad sensible de poder llegar hasta ese sentido y conocer, ¿no? El terreno, ¿no? Por ejemplo, habla de que el armamento genera obviamente. Adelante, Lulu. Aparte, yo creo que también nos falta mucho programas de concientización sobre los ODS, porque yo hice un censo aquí entre mi comunidad, entre mi familia, y en primera, ya sabe, la apatía, ¿no? De que no les interesa, y en segunda, no hay medios de difusión, o sea, no siento que sea, que el gobierno esté como tomando la concientización de que debería de ser, ¿no? Me explico, o sea, como que pues nosotros estamos investigando conforme a lo que nos está pidiendo la universidad, pero si usted llega y le pregunta a una persona que, pues cualquiera, no sabe ni qué son los ODS, y eso yo me Ujú. percaté hasta con mis familiares y todos, y le digo, y yo les preguntaba que si mínimo los conocían así, no, para nada. O sea, son muy pocas las personas que saben lo que pasan en las cumbres, lo que pasa, en el exterior, ¿no? En lo internacional. Aparte, yo siento que también tenemos un tabú muy grande, ¿no? De que en reuniones no debemos de hablar de política, ni de religión, ni no me acuerdo cuál, ¿no? Pero yo creo que eso sí se debe de romper, ¿no? Porque si no, cuando la sociedad se va a hacer crítica y vamos a sensibilizarnos sobre todo lo que está pasando alrededor no ya ni del exterior, ya de nuestro país, ¿no? Porque luego tantos conflictos que no sabemos ni qué y nada más
hablamos por hablar sin sustentar algo, ¿no? Entonces ni sabemos si lo que vemos en las redes sociales es algo verídico o no, ¿no? Entonces a veces nos importa más el chisme de televisoras que realmente ver lo que está pasando, los fenómenos sociales, ambientales que estamos viviendo hasta en nuestra propia colonia. Claro. No, y es muy importante lo que dices, esta materia, ya te diste cuenta qué visión tienen las relaciones internacionales. No solamente son relaciones con otros países, es ver la problemática que tenemos y que hay alrededor del mundo y de qué forma un internacionalista puede desarrollar una solución práctica, política también, y también de política pública. ¿Por qué no? Hablábamos la vez pasada desde la primera clase de las políticas públicas. Todas estas, a mí me gusta mucho esta carrera, honestamente. ¿Por qué? Porque un internacionalista tiene mucha, o sea, como está lleno de muchas disciplinas, puede tener muchas otras visiones, obviamente, desde el punto internacional, ¿no? Veíamos, como dices tú, de la parte de los ODS, tenemos ya un poco tiempo, de la parte de los ODS, veíamos que hay una carencia, ¿no? Por ejemplo, tú comentas que desgraciadamente aquí en el país, en todas partes, vemos que mucha gente no conoce, y yo incluso lo conozco, cuando yo entré a la carrera no conocía, sabía que había problemáticas, pero no sabía la visión que tenía como, yo como internacionalista, ver todo el panorama que puede tener pues político y de derecho, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, que la educación de calidad, se habla de educación de calidad, pero por qué es uno de los elementos que tienen menor avance, ¿no? ¿Por qué hay pobreza? ¿Por qué se hace falta que haya mayor energía limpia? ¿Por qué se tiene que hacer concientización con nuestras primeras comunidades y futuras comunidades sobre la recolección de la basura, sobre la separación del plástico, sobre la huella que dejamos cada uno de nosotros? Porque pensamos que no la dejamos, pero sí, o sea, cada uno con el simple hecho de utilizar un producto ya estamos dejando una huella ambiental. Entonces, el impacto que dejamos cada persona, obviamente sí lo vamos a dejar, pero ¿qué estamos dejándole al mundo? ¿Qué estamos dejando a nuestras generaciones? Y tanto ver la visión que tenemos, tanto personal como internacional. De eso se trata, que nosotros vayamos abriendo ese panorama como internacionalistas, entendamos la materia, pero entendamos la situación real que está pasando aquí en México, tanto en México como en el mundo. Entonces hablábamos de la tarea, ¿no? Esta tarea donde se les hacía, bueno, en la parte personal, pues una propuesta, ¿no? De una posible solución. Por ejemplo, tú hablabas del realismo, ¿no? Hay diferentes visiones, yo hablaba de la parte del constructivismo, pero cualquier visión es interesante mientras tú las sepas poner, enfocar bien, tener buenos argumentos, ¿no? Obviamente, esa visión realista también es importante. ¿Por qué? Porque obviamente sigue reinando los estados y sigue habiendo poder y siguen habiendo, pues, intereses, vaya. Entonces, en esta parte que veíamos de bueno, aquí ya estamos hablando de las propuestas. Ahorita déjenme abrirles el documento que les compartí antes de que se nos termine el tiempo, que se va súper rápido. Entonces, se me hace muy importante que platiquemos de la situación que tenemos, tanto del problema como de la posible solución que le podemos dar, ¿no? Porque si bien, como dices, Lulu, es importante ver la problemática qué podemos hacer todos para dar a conocer estos ODS o para dar conciencia a nuestros vecinos, para platicarles un poco del tema, para decirles que no solamente es ay, el ODS 2, ¿no? La pobreza, sí, pero ¿cómo se lo explicamos a una persona que a lo mejor no tiene el mismo acercamiento internacional que nosotros, no conoce del tema? Pues podemos platicarle a través de las redes sociales, a través de la concientización, a través del separamiento de nuestra basura, a través de nuestra misma familia. Entonces, poco a poco vamos, pues, inmiscuyéndonos también con nuestra misma familia. Por ejemplo, si nos interesa la parte del ambiente, ¿qué tenemos a nuestro alrededor? Con lo que poquito que tenemos, ¿qué hacemos nosotros, no? Si plantamos un árbol, si tenemos conciencia ahora un poco más, ¿qué estamos haciendo al respecto con los animales, ¿no? Por ejemplo, a eso vamos con la concientización.
Y bueno, veamos un poquito más de el desarrollo. ¿Tú, Angelito, tienes oportunidad de hablar o nada más de escuchar? Mientras voy abriendo los módulos. Creo que solamente de escuchar. Pero de todas maneras, les digo, es bien importante el ver todos los temas para abarcar un poquito de la actividad, ¿no? Veíamos la plan de trabajo, presentación, audios, actividades de los alumnos. Creo que es este. Mm, ya no encuentro el documento que los compra. Bueno, sí lo encuentro, pero lo tengo acá. De todas maneras, miren, el último documento que es el foro de, ¿cómo se llamaba? Sí, la actividad integradora, es que sí la tengo que tener aquí. Bueno, la actividad integradora es la actividad más importante que tienen que desarrollar en su trabajo. ¿Por qué es importante? Porque vale 30 puntos y porque es una de las actividades es la última actividad de conclusión que tienen que desarrollar. A partir de todo lo que vimos, ya de lo de las teorías, las propuestas que tuvimos, ahí ya se puede generar una opinión personal, ¿no? Tanto personal como de criterio ya más, de estudio. Y podemos abarcar uno de estos paradigmas. Decíamos que lo de los paradigmas, podemos utilizar el paradigma del realismo, del liberalismo o del constructivismo. Eh, y pues en esta parte de cualquiera de esos paradigmas es tener una evidencia del por qué lo ocupas, ¿no? Del por qué quieres ocupar cualquiera de esos, actividad integradora. Entonces, actividad integradora y aquí está. A partir de eso, ustedes tenían o tienen que desarrollar un trabajo. Pues aquí es la guía del desarrollo de la actividad que les voy a compartir en un segundo, que ya se las había compartido en la clase pasada y nada más es para un repaso. Pues veíamos los criterios posibles de esta actividad para que no se pierdan, para que lo tengan presente. ¿Tú ya tienes este documento, Lulu y Ángel? Ay, creo que sí, profesora. La semana pasada creo que lo compartió, ¿no? Sí, te lo comparto de nuevo si quieres, Sí, que no te gracias. haya problema. Este archivo, pues es no lo subí a la plataforma, es solamente para una herramienta de la clase. Permítame. Pero bueno, pues generalmente aquí en la clase, los chicos que vienen a la clase, les comparto este tipo de herramientas para que tengan también una herramienta, vaya, la redundancia, más para sus trabajos, ¿no? No, y ustedes obviamente en el video lo pueden visualizar. Ya lo copié. Mm, y ahí si me quieren mandar un mensaje y quieren que se los compartan, pues se los comparto sin problema. Entonces, aquí estamos en esta. Ahí está. En este documento eh, ya se puede ver, ¿verdad? Vimos, bueno, es una pequeña guía para que desarrollen su actividad. Primero, pues vimos ya qué son los antecedentes. Me quiero ir directamente a la actividad, ¿no? Introducción, el objeto de estudio de nuestra disciplina. Esto es lo que vimos en el último, en el cierre del módulo 4. Ajá, ya vimos todo esto. Todo esto ya se los expliqué. Pero bueno, veíamos descripción de la postura del Estado mexicano y la propuesta. Por ejemplo, la práctica profesional internacionalista, aquí está la actividad, perdón. Te voy a poner en la noticia de la actividad para que no nos vayamos a perder. Es la actividad integradora que nos piden cómo asegurar que los acuerdos se cumplan. Ajá. Eso es lo que nos pregunta la actividad. Ahí sí, antes de que nos vayamos, nos dice, repasa detenidamente todo el contenido. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que elaborar un documento de máximo 2000 palabras en donde expliques las razones por las cuales, permítanme, se cumplan el tiempo y forma los objetivos de desarrollo sostenible. Además, deberás ofrecer alternativas de solución. Primero, recuerda,
vas a explicar las razones por las que es difícil que se cumplan en tiempo y forma, todo lo que vimos, ¿no? Además, deberás de ofrecer alternativas. ¿Qué nos piden? Alternativas para presentar como opción inicial del gobierno mexicano en el marco del Foro del Alto Nivel sobre el Desarrollo Sustentable. El trabajo debe de abordar los siguientes temas. Primero, argumentos, exposición de objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030, sus antecedentes, propósitos y compromisos adquiridos por los países participantes, así como el avance actual en su cumplimiento, e incluye estadísticas, cuadros de evidencia que consideres importantes como anexos. ¿Sí? Los antecedentes. ¿Cuáles son los antecedentes de los ODS? Los ODMs, los Objetivos de Desarrollo del Milenio. ¿Sí? Eso está en la clase pasada. Les invito a que revisen el video pasado. Reflexión sobre la teoría y métodos de relaciones internacionales que pueden usar para resolver este problema y los criterios a tomar en cuenta para elegir las herramientas disciplinarias, teorías necesarias para abordarlo, ¿no? ¿Qué teorías vas a ocupar? Realismo, liberalismo, constructivismo, algún otro que hayas contemplado del curso. Explicación, o solamente uno, está bien. Explicación de las razones del retraso del cumplimiento de los ODS. Creo que ya nos fuimos. Desde la disciplina. Ya me hice 3 minutos. Y descripción de la postura de las prioridades del Estado mexicano en el cumplimiento de estos acuerdos internacionales, incorporando una propuesta para garantizar la cooperación. Así, ya nos fuimos. ¡Qué rápido nos vamos! Bueno, pues aquí ya vimos, estábamos desarrollando la actividad, una disculpa enorme, no, pude, terminar de explicarles, pero miren, una de las partes importantes que deben de contemplar es la parte teórica. Ya les explicaba yo en la clase pasada de qué manera ustedes pueden analizar y explicar fehacientemente eh, el surgimiento de los ODS. Este surgimiento ya lo explicamos, ya lo vimos en la clase pasada y por último, bueno, aquí vemos una pequeña reflexión sobre los métodos de las relaciones internacionales. Vamos a analizarlos desde el estructuralismo como una herramienta disciplinar, la cual nos habla que nos da una pequeña explicación. Por último, tenemos unos 5 minutos para explicar esto. Nos da una pequeña explicación de con base en la realidad global de la estructura de las relaciones asimétricas, ¿no? Nos habla principalmente que hay una asimetría del poder, nos habla que hay una falta de voluntad al señalar que el subdesarrollo no es una etapa, sino una condición impuesta por el sistema del centro-periferia, de eso se trata el constructivismo. Esta herramienta nos permite formalizar una hipótesis disciplinar que ataque a la causa de la raíz, no solamente a los síntomas. Ya se acabaron las 500 palabras, ahora nos piden una explicación de las razones del retraso en el cumplimiento de los ODS de la disciplina, ¿no? Es una de las partes más importantes que piden. Desde la óptica del estructuralismo y la teoría de la dependencia, la razón fundamental del retraso y los ODS y la inercia estructural asimétrica, esta hipótesis sugiere que el sistema económico global está diseñado para beneficiar el centro, países industrializados, a expensas de la periferia, que son los países en desarrollo como México. Un principio articulado por Raúl Presbich, el cumplimiento de los ODS en la periferia se vuelve estructuralmente inviable debido a 3 mecanismos de dependencia. ¿Qué debe de tener su teoría? Evidencias sustentadas a partir de los autores, a partir de lo que dice el autor, a partir de lo que ustedes consideran importante y el por qué, ¿no? Nos habla en este sentido, por ejemplo, del deterioro de los términos de intercambio, que explica que significa que los países en la periferia deben exportar cada vez más materias primas, o sea, son más explotados para poder comprar la misma cantidad de bienes industriales del centro, resultando en una pérdida neta del capital. Segundo, la fuga de capitales y la evasión fiscal hacia los paraísos fiscales, drenando miles de millones de dólares. Recordando la clase pasada, hablábamos de esas problemáticas que suscitan la parte del constructivismo que lo explican y principalmente habla de las problemáticas externas, de la problemática que envuelve a la misma crisis, ¿no? Entonces hablamos también de la crisis de la deuda externa, a la crisis de los ODS, ¿no? El servicio com- el servicio de la deuda absorbe una cantidad desproporcionada de los presupuestos nacionales. Habla de la deuda, de la economía, del por qué está en decadencia. Está explicando el por qué está en decadencia los ODS. Y eso es lo que yo quiero que hagan, que expliquen por qué están en decadencia los ODS a partir de su teoría.
descripción de la postura y las prioridades del Estado mexicano y la propuesta. La práctica profesional del internacionalista exige que el diagnóstico teórico se traduzca en una propuesta estratégica de política exterior que ejerza la función del Consejo. La postura de México ante el foro de alto nivel debe ser de liderazgo estratégico que busque una reforma sistémica coherente con el diagnóstico estructural. Prioridades de México: liderar con éxito, impulsar la reforma financiera. Esas dos: liderar con éxito, utilizar el avance en el ODS 5, que es predomina en México, es la igualdad de género y la paridad legislativa de Naciones Unidas como palanca diplomática para ganar credibilidad en este éxito sirve para demostrar que el cumplimiento es posible con voluntad política, justificando la exigencia de cambios estructurales a nivel global. Ajá. Y impulsar la reforma financiera. ¿De qué manera? La prioridad máxima debe ser proponer la reforma a la arquitectura financiera global? La propuesta inicial debe ser el establecimiento de mecanismos de alivio y reestructuración de la deuda vinculados al cumplimiento de los ODS. Esto permitirá liberar el capital de los países de la periferia para financiar su inversión y propuesta. Para aumentar significativamente el avance, se propone impulsar la diplomacia sur-sur como alternativa a la dependencia tradicional de la ayuda del norte. O sea, se ayudan del exterior, en este caso el constructivismo, es en condicionalidades, permitiendo a los países en desarrollo aprender de sus pares. Entonces, en este caso, el realismo tiene que apoyar de otros países o tiene que ver la forma de apoyarse, de qué forma puede hacerlo, ¿no? Por ejemplo. Y así se hace la evidencia de las 500 palabras por cada punto, y ya me mandan su trabajo y lo ponen bien en su formato APA correctamente y la, el formato que se les pide en la actividad integradora. Eso solamente era un repaso y bueno, me gustaría que, bueno, pues recordarles que tenemos hasta hoy, el día de hoy, sus actividades, por favor, que no falte ninguna actividad. Ya revisamos todas las actividades en esta última clase y pues todos sus pendientes que me los envíen, por favor, manden todos sus pendientes, no me dejen nada ahí pendiente, no me dejen nada que tengan que resolver o que tengan que hacer. ¿Por qué? Porque es importante que pues desarrollen pues todo. Yo ahorita estoy calificando, haciendo todos sus pendientes, pero pues apóyenme también a que terminen pronto estas actividades y que no se vean en la necesidad de pues, repetir el curso, de hacerlo de nuevo, ¿no? De todas formas, pues les estaré mandando sus calificaciones, estoy atenta a la mensajería, cualquier cosa mándenme un mensaje si tienen dudas o algo. Y yo por mi parte agradezco mucho su atención, agradezco mucho todas sus actividades, que todos ustedes se hayan puesto al corriente con sus actividades y visto los videos. Estoy atenta en este sentido en el correo y en la mensajería. Y bueno, pues si no hay más por el momento, yo estoy por acá calificando y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias en especial, Lulu, por quedarte hasta el final y por tu atención. Muchas gracias, profesora, y por todas sus enseñanzas. Esperemos que volvamos a tenerla como profesora. Igualmente, yo me dio mucho gusto estar con ustedes y les deseo coincidir nuevamente. Que tengan excelente tarde y éxito en todas sus actividades, que terminen pronto. Les mando un abrazo. Bye. Bye bye. No se grabó.